Así sus asientos, solamente es un versículo. Efesios 1:11 dice la palabra del Señor. En Él asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Cerramos nuestros ojos. Buen Dios y Padre, gracias, Señor, porque nos permites estar acá reunidos. Y hoy quiero, Padre, pedirte que sea tu Espíritu Santo llegando donde yo no puedo llegar, Señor. Que mientras yo hable, tu Espíritu enseñe, Señor. Trae tu palabra y, como dice, no regresa vacía, Señor. Así que haz con ella conforme a lo que tú has planeado para esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje de esta noche: Dios conoce tu historia. Dios conoce tu historia. Yo creo que todos en algún momento hemos, aquellos que les gusta ver ir al cine o ver películas, a nadie le gusta que le cuenten el final de la historia, ¿verdad? Y más si es una película que todos estábamos esperando, decimos, a mí me ha pasado, yo digo, no voy a ver redes sociales porque no quiero spoiler. No quiero que me digan de quién va a aparecer, de qué va a tratar, porque uno siente que le arruinan la película. Y nuestra vida definitivamente viene a ser como una película, porque en esta sí nos fregamos todos porque a nadie lo pueden spoilear. El único spoileado es Satanás, que ya sabemos cuál va a ser su fin. Pero de ahí nosotros, ninguno tiene un spoiler. Uno desearía saber, Señor, qué va a suceder mañana, qué va a pasar el otro año, voy a estar con vida dentro de 10 años o 20, pero no podemos saber. Sin embargo, este mensaje trata acerca de esos designios y ese propósito que Dios establece en cada uno de nosotros como personas. Y toda persona en esta tierra, todos acá tenemos una historia, todos tenemos un contexto, un trasfondo, que yo sé que más de alguno de nosotros, si diéramos la oportunidad de que nos cuente su historia, todos tendrían alguna historia fascinante o algo sorprendente que contar, ¿verdad? Más aquellos que les gusta platicar un poquito más, ¿verdad? Pero todos tenemos una historia, algo que contar. Y en esta vida, muchos tienen el ímpetu o aquella energía de decir, yo quiero marcar la historia, yo quiero hacer algo diferente. Y definitivamente pareciera como que hay personas que desde que nacen y desde que son pequeños tienen como esa hiperactividad de decir, yo quiero sobresalir, yo quiero hacer algo diferente. A otras personas que quizás no tienden a ser tan expresivas y dicen, no, pues quizás tengo una historia, pero yo prefiero estar tras bambalinas, prefiero estar detrás de escena, no me gusta ser el foco de atención y por lo tanto ahí estoy bien. Y probablemente otros desean de que su historia se termine ya. Señor, ya ven por tu iglesia porque aquí ya no puedo más. Hay diferentes formas de ver la vida definitivamente, pero algo en lo que puedo estar seguro, usted tiene que estar seguro que aquí, en este lugar ahorita, estamos repletos de personajes principales. ¿Por qué? Porque el personaje principal no muere, la mayoría de ocasiones, ¿sí? O sea que si usted está vivo es porque es un personaje principal, ¿sí? No es un NPC, no es un extra, no es un doble, no es alguien que no necesite mención. Definitivamente en la misericordia de Dios, Dios pensó en cada uno de nosotros y es por algo, ¿sí? Si sobrevivimos, bueno, algunos sobrevivieron la guerrilla, otros ya más adelante el terremoto, sobrevivieron pandemia. Señores, ustedes de verdad son fuertes, sobrevivieron pandillas. ¿Quién no han sobrevivido? Definitivamente Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Sin duda alguna, Dios hace la historia con nosotros y para nosotros. Y estamos en una temporada en la que debemos tener nuestros ojos abiertos de que la iglesia como tal
no viene a ser aburrida, o no debe de ser, o no la debemos ver como aburrida. Porque aquel que me dice, no, pues que ir a la iglesia es aburrido, no, pues que créame, es porque quizás aún no ha entendido a qué es lo que venimos. De hecho, lo hemos explicado, la palabra iglesia significa llamados afuera. Decimos, vamos a la iglesia y nos congregamos ciertamente, y a esto le llamamos iglesia. Nosotros somos la iglesia, pero el llamado está afuera. Pero cuando nosotros venimos a casa del Señor, es para prepararnos, es para capacitarnos y darnos cuenta de que hay un propósito y una labor que Dios espera que usted y yo podamos realizar en esta tierra. De lo contrario, si no es despertado en nosotros ese deseo o abierto nuestros ojos al plan y el propósito de Dios de la iglesia, definitivamente nos estamos perdiendo de mucho. El único momento o el inicio más bien de la iglesia, nosotros lo vemos en el Pentecostés, que todos estaban reunidos y luego de que vino el Espíritu Santo, ellos salieron y predicaron. Cuando venimos acá, nos llenamos de la palabra del Señor para que cuando salgamos, algo en nuestra vida podamos reflejar de que Cristo mora en nosotros. Algo en nosotros tiene que haber o surgir un cambio. Entonces, definitivamente en estos tiempos, más ahora que mencionamos fuertemente la venida del Señor está cerca, nos debemos de entender de que incluso en medio de las crisis que puede estar surgiendo en el mundo, esto no va a detener la iglesia. Por eso, si queremos llevar el evangelio fuera de las cuatro paredes, debemos entender de que leer la palabra no debe de ser algo meramente romántico, aunque existan los salmos, aunque existan cantares, libros de este libro de poesía como tal, sino que es algo que debe de hacernos reflexionar, de poder nosotros no leer solo por leer, sino escudriñar la palabra. Yo le pregunto, la última vez que usted leyó la Biblia en su casa, ¿Dios le habló? Porque de repente podemos decir, sí, bueno, voy a leer el proverbio del día, si es que al caso, y bueno, estuvo bonito. ¿Y qué entendió? Pues vas a ver. No podemos estar diciendo que vamos a llenarnos de la palabra si no escudriñamos. ¿A quién le gusta comer algo que no sabe lo que es? Levante la mano. Yo solo una vez vi un programa que existe un restaurante en España que literalmente está oscuro y que la gente no sabe lo que va a comer y de plano la gente paga por hacer esto, por entrar, que le sirvan la comida y comer sin idea de lo que está comiendo. Es parte de un concepto de experiencia, pero eso es al otro lado del charco. Pero cuando nosotros leemos la palabra, definitivamente no podemos decir, yo leí la palabra y a saber qué era, pero lo hice porque tenía que hacerlo. No podemos tener ese concepto, sino que la Biblia, esta misma, nos especifica que tenemos que escudriñar la palabra. Y cuando leemos la palabra, tenemos que tomarlo como algo real para cada uno de nosotros. Y definitivamente vemos que los hombres de Dios tuvieron en su mayoría un encuentro que marcó un antes y un después en sus vidas. Y esto nos incluye a cada uno de nosotros. En cada uno debe de existir y usted debe identificar cuál es el antes y el después. No estoy hablando de la película Yo antes de ti, sino que estoy hablando de que usted dice, yo antes de conocer al Señor, yo era de una forma, pero una vez conocí al Señor, algo hizo un cambio en mí. Y usted tiene que identificar cuál fue ese antes y ese después, porque si no lo tiene identificado, preocúpese. Hay algo que todavía no hemos comprendido que el Señor debe de estar haciendo, trabajando en nosotros. Sin duda alguna, tiene que existir un antes y un después. Y los grandes hombres de Dios no hicieron lo que hicieron a causa de lo que tenían, sino por a quien tenían, que en este caso es Dios. Los discípulos los podemos ver en situaciones
difíciles, en momentos en los cuales incluso su fe fue probada a causa de él. Por eso, ten en cuenta lo siguiente, que se trata no de quién tienes, no de qué tienes, sino a quién tienes. Vuelvo a repetirlo, no se trata de lo que tienes, sino a quién tienes. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos aferrado porque yo tengo un contacto, porque yo tengo un familiar, porque yo conozco a alguien, soy amigo del amigo del amigo de fulano de tal? Y pensamos en que yo tengo un círculo, yo tengo unos contactos, pero realmente a quien más necesitamos es a Dios. Y tenemos que responder a las cosas de Dios con tanta celebración. Tenemos que creer, y cuando el Señor haga una obra en nosotros, tener un corazón tan agradecido que definitivamente provoque a Dios el querernos bendecir aún más. No hay nada más triste que darle un obsequio a una persona y esta persona no dé ni las gracias. Uno dice, ya no le vuelvo a regalar nada. Y quizás no fue un regalo, un saludo. No sé, pero a mí me cae mal. Yo soy de los que saluda cuando vaya a la calle casi siempre. Si no le veo cara de que me puede pegar, yo lo saludo. Buenas tardes, buenos días. Pero que no me responda, me cae mal. Yo digo, ¿y este maestro? Digo, porque uno dice, ya no lo vuelvo a saludar, ya no vuelvo a hacer eso. Dios puede, no digo que es igual que nosotras en ese sentido, pero de alguna manera creo yo de que la gratitud que nosotros podamos reflejar es algo que puede marcar y tocar el corazón de Dios. Porque la gratitud no solamente viene a ser el hecho del gracias Dios por lo que me diste, sino que por lo que tú has hecho, Señor, yo decido corresponderte a ese amor, a esa gratitud que tú me das. Y cada uno de nosotros definitivamente tiene que tener un corazón incluso para la adoración, porque a través de la alabanza, no dude de eso, a través de la alabanza nosotros expresamos en gratitud lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso en nosotros siempre tiene que haber ese gozo de venir a la casa del Señor y adorar, porque eso es un reflejo de la adoración que nosotros tenemos en casa. Y estar aquí todos juntos es bueno, porque Dios busca adoradores. Entonces, definitivamente, la historia que Dios tiene para cada uno de nosotros, Dios conoce el principio y Dios conoce el final, incluso antes de que usted y yo naciéramos. En cierta ocasión cuenta la historia de que hace muchos años había un hombre que vivía en unas cabañas, tenía su familia y la familia le gustaba ir de visita para Elección de Gracias o para Navidad. Estaba el abuelo, los hijos y los nietos. Bueno, en el caso era uno. Y le gustaba porque este señor contaba muchas historias, ¿verdad? Le gustaba contar historias. Y usted sabe que antes que no había televisión, las historias fluían, ¿verdad? Y es por eso es que ahora tenemos el cadejo, la carreta chillones y todo eso, ¿verdad? Porque a la gente le gusta contar historias. No había televisión, ¿verdad? Entonces, historias. Antes la gente se reunía para escuchar historias, porque como le digo, no había televisión ni nada de esto. Pero en este caso, el abuelo se encuentra escribiendo, esta historia la han contado alguna vez acá, se encuentra escribiendo un cuento y viene el nieto le dice, abuelo, ¿será que estás escribiendo una historia acerca de mí? A lo que el abuelo le contesta, posiblemente, pero más importante que el cuento es el lápiz con lo que estoy escribiendo. Y quiero que vivas tu vida como la de este lápiz, le dice. El lápiz en sí no tiene nada especial, pero hay unas cosas que tienes que aprender, le dijo. Primero, aunque parece solo un pedazo de madera, lo que le da valor a este lápiz es el carbón que se encuentra adentro. Así que el exterior no llega a ser tan importante como el interior. Segundo, para mostrar el carbón hay que cortar la madera, lo externo. Y cuando suceda, le dice el abuelo, habrá dolor, pero mientras más te corten,
más afilado estarás. Esto sucederá con cada proceso que tengas en tu vida, y aunque haya momentos que sientas que es doloroso, sacará lo mejor de ti y utilizarás lo aprendido para escribir algo nuevo en tu vida. También le dice, cuando desaparezca ese carbón, tendrás que ser cortado nuevamente para exponer una vez más tu punta afilada y poder seguir escribiendo. También, no siempre vas a escribir de manera correcta, pero el borrador te dará la oportunidad de borrar y volver a escribir. Así que entiende que tanto como con el carbón, con el borrador, ambos pueden dejar una marca en la cual tú hayas escrito. Y antes de dejar el mundo, procura dar una buena marca. Y por último, sobre todas las cosas, debe recordar que un lápiz sin una mano que lo dirija o lo guíe, no es nada. Y yo quiero que entiendas que al igual que este lápiz, tú, sin la mano de Dios que te dirija, eres absolutamente nada. Tan sencillo como un lápiz definitivamente nos puede hacer reflexionar de que en nuestra vida, aunque estemos llenos del propósito de Dios, si no dejamos de que Él tome el control de cada área de nuestra vida, definitivamente la historia no va a estar bien contada y no va a tener un buen desenlace. Y cada uno de nosotros está lleno de grandezas, de un potencial, pero no puede ser completamente desarrollada si Dios, que marcó esa historia, toma el control. Todos en cierta medida estamos buscando nuestro propósito, y a nadie le gusta estar en un lugar sin saber por qué está. En cierta ocasión, un amigo me dice en pandemia, mira, ando buscando trabajo y vi que salió una oportunidad que andaban buscando motociclistas y conductores, y que aparecía ese mensaje. Y dice, bueno, voy a ir a ver porque necesito trabajar. Y no sabía de qué, solo había visto el anuncio que andaban buscando. Cuando llega, ve a la gente, los habían reunido en un cuarto y todos se miraban serios. Nadie sabía qué estaba haciendo ahí, hasta que cuando la persona encargada, bueno, dice, ustedes vieron el anuncio, gracias por asistir. Quiero comentarles de que el trabajo es para una funeraria, les dice. Y que de inmediato cuando escucharon eso, varios empezaron a salirse. Y no estoy menospreciando el trabajo, pues, porque el trabajo es trabajo. Pero no cualquiera creo que tiene el hígado para trabajar en una funeraria, ¿verdad? No sé, no creo que sea el sueño de alguien, ¿verdad? Yo siempre he pensado que, imagínense, el dueño de una funeraria diga, Señor, bendice mi negocio. Qué complicado. A nadie le gusta estar en un lugar donde no sabe a lo que va. Entonces, definitivamente, muchos se pueden encontrar abrumados en esta vida diciendo, Señor, ¿cuál es ese propósito que tú tienes para mí? Hay un pasaje y una historia que nosotros vemos en Escritura, en Juan capítulo 6, la alimentación de los 5,000. La Biblia nos narra, y no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, la Biblia nos narra de que Jesús iba de ciudad en ciudad, iba sanando enfermos, iba haciendo milagros, y sin él, o sea, sí se había dado cuenta, pero entre los milagros que iba haciendo, la gente se iba agolpando, ¿verdad? Como cuando de repente ven en Plaza Mundo que alguien está tocando un instrumento, usted ve la gente reunida, y uno como buen salvadoreño y metido, ay, ¿qué será, verdad? Y va a ver, ¿sí? O que de repente hay un accidente y el tráfico no es por el accidente, es por la gente que cuando va pasando a la par, va despacio. ¿Y qué le está? De Jesús. Y la gente empezó a seguir a Jesús porque escuchaban de que él estaba haciendo milagros y todo. Y la cuestión de que la Biblia narra en este capítulo de que ya se estaba haciendo tarde, había muchísima gente alrededor. Los discípulos ya habían tenido un día bastante largo y le dicen, mira Jesús, ya es tiempo que los vayas despachando, ¿verdad? Porque ya es tarde y ya estamos cansados. Sin embargo, los discípulos sabían también de qué era lo que les iba
a decir Jesús. Y les da la indicación, bueno, hay que darles de comer. Y viene uno de los discípulos y le dice, mira, tenemos tanta cantidad de dinero, pero eso no nos va a alcanzar, le dice. Aquí hay más de 5,000 hombres con sus familias, le dice. Entonces, de repente aparece el discípulo y dice, mira, aquí solo este niño hay, le dice. Solo tiene 5 panes y 2 pescados. Esto es lo único que hay. Y no hay tiendas tampoco que podamos usar para darles de comer a todos. Pero Jesús, en su corazón de bondad y en lo que era la lonchera del niño, el almuerzo, la cena de este niño, toma eso, y el niño a saber qué cara le hizo, pero Jesús lo toma y le da gracias a Dios. Y usted sabe el milagro, lo que sucede con esto, que con estos 5 panes y 2 peces, algo que era únicamente para una persona, Dios multiplicó en las manos de Jesús y se le dio a comer a tanta gente. Cada gente agarró lo que quiso, se multiplicó. Y lo hemos dicho, la Biblia no narra si es que llovió, fue lluvia de hamburguesas ahí, que cayeron los pescados y el pan, o se partía y ¡pum!, salía otro pedazo, o si de la tierra, no sé, no me pregunte cómo fue, porque la Biblia no lo dice. Lo que sí dice la Biblia de que al final sobraron 12 cestas, ya sea que se las hayan agarrado una cesta a cada discípulo, o se lo hayan dado de recompensa al niño, eso es también otra historia que no sabemos. Sin embargo, lo importante en esta historia es sin duda alguna que algo pequeño puede llegar a bendecir a tantas personas. Y usted puede decir, Josué, mi vida no ha sido la gran cosa, vengo de una familia humilde, no tengo muchos recursos. Y probablemente queremos vernos con la perspectiva humana de lo que uno tiene económicamente, cuando para Dios eso es lo menos importante. ¿Sí? Dios no mira nuestra posición económica, Dios no mira nuestro trasfondo para decir, porque nació en una buena familia, entonces va a ser bendecido. De ninguna manera. Es más grande el propósito que Dios estableció en cada uno de nosotros, que cuando dejamos de que Él nos use, puede llevar a hacer cosas grandes para cada uno de nosotros. Podemos sentir que no estamos calificados para recibir una bendición o para hacer algo en esta vida, pero definitivamente tenemos un rol importante. Y esto, sin duda alguna, tomando en cuenta que quizás incluso nuestra propia familia no haya creído en nosotros, o probablemente no te enseñaron de que eras importante para Dios, pero cuando Dios te ha escogido, definitivamente Él te vio como alguien importante para salvar. Por eso es que usted y yo estamos acá. Dios pensó en usted. Dios tenía un plan y sigue teniendo un plan para nosotros. Y ese valor, ninguna persona ni ninguna circunstancia nos lo va a quitar. Que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Por eso, como les decía, no tenemos que ver lo que no tenemos, sino tenemos que ver a quién tenemos, y ese es Dios. Y el Señor busca a los hombres cuando quiere hacer algo. Y lo primero que nosotros vemos en la Biblia, en las personas que Él escoge, o que Él escogió, es que todos tuvieron un comienzo difícil. Vea conmigo en la Biblia, o puede verlo en pantalla, Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 2. Hebreos 11, del 11 al 12. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Entonces, mira aquí cómo
cómo expresa la Biblia. Personas que ya pareciera que su edad ya había acabado, de que iban a llegar, ya estaban viejos. El propósito había terminado en ellos. Sin embargo, Dios decide usar la situación de ellos, de Abraham y Sara, y fueron escogidos a pesar de que él ya tenía unos 90 años y la mujer era estéril, y aún así para Dios no hubo nada imposible. Moisés tuvo un comienzo difícil. Usted sabe su historia. Lo dejaron en el río por las amenazas que había, y sin embargo tuvo que ser criado con la hija del faraón, rescatado, adoptado en una tierra ajena. Y usted conoce la historia de Moisés, pero no fue de una manera sencilla. Lo vemos en el caso de David, en el cual su misma familia no lo tenía como opción para ser ungido. No lo tenían como alguien grande. Era como el menor, el que cuida las ovejas. Desde pequeño fue menospreciado. José, de igual manera, fue menospreciado desde pequeño por sus hermanos, a pesar de que tenía el amor de su padre y toda la travesía que tuvo que pasar. Sin embargo, si has tenido un comienzo difícil y estás quizás marcado por el abandono, por una ruptura matrimonial, por divorcios, por problemas financieros tuyos o heredados, ten por seguro de que Dios aún puede hacer una historia grande en tu vida. Miren, hermanos, algo en lo que yo he podido ver, de que puede ser de que haya una historia triste, que todos manejemos heridas de un pasado que no nos gusta recordar, o heridas de personas que nos han hecho daño, pero aunque para nosotros sean causa de vergüenza o de tristeza, esas cosas, hermanos, a veces van a ser una plataforma, y ojo, no me estoy diciendo, para Dios glorificarse en nosotros, y que a través de nuestras heridas y que a través de nuestro dolor y a través del rechazo que hayamos tenido, Dios lo va a usar para poder bendecirnos y ser de bendición a otros. Porque en las heridas en las cuales nosotros somos sanos, Dios bendice a otros. ¿Sí? En las dificultades que usted ha logrado superar, ese va a ser el testimonio con el que usted va a decir: Dios me liberó de este asunto, Dios estuvo conmigo, Dios me dio la fuerza para seguir adelante. Y eso es el principio de tu historia. Por eso, deja de verte ya con lástima, deja de verte ya como, es que no me crié con mis papás, es que a mí me golpeaba la vida. Era una fiesta y yo era la piñata, dice. Y a mí me agarraban de a palo, dice. Y hay gente que puede tener ese concepto en su vida. Sin embargo, la historia de Dios apenas estaba escribiendo. Aunque tu principio sea pequeño, tu postre puede ser grande en Dios. Y es esa fe en la cual tú debes de aferrarte. Mire, y no es una fe fantasiosa de decir, bueno, entonces yo creo en Dios para que entonces Él me dé una casa grande, para yo tener un carro de último modelo, para tener un trabajo en el gobierno. O sea, no hablamos de fantasías solo porque sí. El sueño de cada uno de nosotros es que de lo que Dios nos ha dado hay un propósito y podemos ser de bendición. Por muy poco, no podemos limitar la bendición de Dios solo por lo que yo tengo, sino también Dios puede darnos palabras para que seamos de bendición a otros. Y usted no sabe si le puede estar salvando la vida a alguien. Por eso debemos de creer y la fe en nosotros es que si ahora seguimos con vida, es porque ese propósito está vigente para cada uno de nosotros. Dios quiere vernos libres, llenos de paz, felices y bendecidos. Pero ¿qué pasos debemos de hacer para alcanzar ese propósito? Este es un versículo que creo yo que todos conocemos, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Lo primero que debemos hacer para lograr grandes cosas es oír a Dios, y es en su presencia donde necesitamos aprender. Mire, así como usted antes de tener a su hijo o a su hija tuvo que tener intimidad con alguien, esto te embarazó y te dio luz para dar hijos. Así con el Señor, tú necesitas tener intimidad con Él, oración, leer la palabra, buscarle, para que el sueño de Dios entonces empiece a crecer en tu vida. Toda cosa hecha fuera de las manos de Dios al final nos puede llevar a un despropósito. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, vemos que hay mucho más por delante y debemos aprender a escucharlo a Él. Voy terminando. Hebreos 11:7. Puede verlo en pantalla. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El otro paso entonces para poder seguir con ese propósito es obedecer y hacer las obras de fe que Dios nos manda. Como dice la Escritura, la fe sin obras es muerta. Necesitamos tener una vida y demostrar esa fe en la cual nosotros creemos. No solamente, sí, yo tengo fe en Dios, pero estoy viviendo las cosas como alguien que no tiene fe en Dios. Sí, yo tengo fe en Dios, pero creo de que Dios va a contestarme de acuerdo a mis capacidades. No. La fe es creer de que Dios puede darnos más de lo que nosotros pedimos o entendemos según el poder de Dios que actúa en nosotros. Entonces, no respondas con lo que te falta, responde de acuerdo con lo que tienes. Y debemos entender que Dios se encarga de nuestra historia. Y termino diciendo lo siguiente. Todos sabemos de que aproximadamente Jesús cuando vino a la tierra, estuvo unos 33 años y medio acá en la tierra. Y sin embargo, y ojo con esto, su ministerio solo fueron 3 años y medio. ¿Qué pasó haciendo desde que nació a los 30 años? ¿Pasó haciendo su ministerio? No. Sí, pasó aprendiendo, sí. Pero ¿sabe qué era él? Un carpintero. Jesús, siendo un carpintero hasta los 30 años, cualquiera podría decir, ¿y no tenía un montón que hacer? Claro que sí. Pero él solo necesitaba 3 años y pasó esperando el tiempo para que se cumpliese su tiempo, en el cual sabía que Dios lo iba a utilizar en su llamado, pero para mientras pasó aprendiendo el oficio de su padre. Vivió como carpintero, trabajó como carpintero, se ganaba la vida haciendo esta obra. Y él no se frustró. Él no estuvo triste porque él sabía que había un propósito delante. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Muchas veces tenemos que entender que Dios nos va a poner a hacer cosas tan ordinarias, a hacer lo que todos hacen. Pero eso va a ser también nuestra preparación y un punto de partida para donde Dios nos quiera llevar. No se frustren porque digan, ay, es que el trabajo que ahora tengo no me gusta, como me exprime, como me toca de pesado. ¿Cómo voy a ser alguien diferente? ¿Cómo voy a presentar yo mis dones y talentos? Tú no te preocupes, si tú estás confiando en Dios, Él tiene el control de tu vida. Así que no reniegues, porque de lo ordinario
Dios puede sacar algo extraordinario. ¿Sí? Y eso es lo que tú tienes que creer en Dios. ¿Sí? La gente, incluso cuando Jesús empezaba su ministerio, la gente decía, ¿y que este no es el hijo de José y María y sus hermanos, que no este es el carpintero? La gente ni se creía que él era. Sin embargo, él sabía que su tiempo había llegado, el tiempo que Dios había establecido. Así que, hermanos, aunque a veces tengamos ganas de abrir alas y volar, aunque a veces queramos decir, no, pero es que Dios me llamó para cosas grandes, aprende a esperar en el Señor. Dios es el que mueve las piezas, Dios es el que toca los corazones, Dios es el que abre puertas y también cierra puertas. No tenga miedo de eso. Sí, porque el mismo Dios que las abre también las cierra. Así que si todavía está cerrada, sigue confiando en el Señor. Porque la Biblia dice que los que confían en el Señor son bienaventurados. Usted va a ser doblemente bendecido. Y esa fe que usted tiene ahora y que está preparando tu corazón y que tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? Tú sigue. Porque la historia del Señor contigo no se ha terminado. Dios quiere bendecir a otros a través de tu vida. Dios quiere usarte como ejemplo, no de lo malo, sino ejemplo de testimonio de lo que Dios puede hacer. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.